Hermanos, el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Señor les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Estamos bien agradecidos del Señor porque podemos estar aquí. Les saludamos. Y para aquellos que están viéndonos por las redes, mi nombre es Elba Toledo, soy pastora retirada de esta iglesia. Y por la gracia de Dios pude dirigir el Instituto Bíblico y Ministerial, en donde traímos este seminario y ahora lo traemos para beneficio de todo aquel que quiera escuchar. Amén. Así que vamos a leer rapidito Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 16. Todo el que pueda ponerse de pie en reverencia y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, presten atención, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vamos a orar y damos gracias a los pastores, a nuestros hermanos Oscar Enoch y Caroline Rodríguez que nos han dado esta oportunidad. Oramos. Dios Todopoderoso y Santo, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ante ti, Señor, nos presentamos reconociendo nuestra insuficiencia y total dependencia de ti, Señor, para pedir ayuda, Señor, para pedir sabiduría y gracia, para poder explicar estas porciones de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, y líbranos de errores, ayúdanos a ser de bendición y abre el entendimiento de nuestros hermanos todos para que podamos entender estas escrituras. Por Cristo Jesús oramos con acciones de gracias. Amén. Pueden sentarse. En cuanto al contenido de lo que vamos a estar tratando, este seminario vamos a estar estudiando las señales y los eventos del tiempo del fin. Vamos a conocer personajes, países y lugares claves. Vamos a abundar en citas bíblicas y analizaremos varias posiciones doctrinales. El seminario original tiene 12 conferencias. Actualmente estamos trabajando en actualizarlo y editarlo sobre la marcha. Cada conferencia dura 1 hora y vamos a estar trayendo también una presentación, como pueden ver en PowerPoint, para traer fotos y gráficas que son muy útiles para ayudar al mejor entendimiento. Antes de comenzar de lleno, queremos recordar, como ya leímos, en la palabra de Dios hay cosas difíciles de entender, hay misterios, y nosotros tenemos que saber hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Amén. También pedimos un ambiente de respeto, porque tenemos diferentes opiniones, ¿verdad? Y como hijos de Dios somos llamados a la unidad. Recordamos que nuestras Biblias no están escritas en las lenguas originales, sino que son una traducción. Por lo tanto, cuando las culturas diversas traen traducciones, a veces hay palabras que no existen en una cultura, en una lengua, y se hace necesario usar lo que se conoce como una equivalencia idiomática, o sea, lo más cerca a lo que se quiso decir en el original. Amén. Por último, todos somos estudiantes de la Biblia. Tenemos que ser humildes y reconocer que no lo sabemos todo. Quizá usted haga una pregunta que yo no se la pueda contestar. Yo soy estudiante de la palabra también. Así que con esto en mente vamos a comenzar
la primera conferencia, que se trata exclusivamente de introducción. ¿Qué pasa? Si yo no doy esta introducción, aún las personas que tienen instituto que ya han olvidado un poco, cuando yo mencione ciertas palabras, usted no va a saber de qué yo estoy hablando. De manera que esta introducción es sumamente importante. Amén. Lo primero que quiero que vean es por qué estudiamos las profecías del tiempo del fin. Amén. Son esenciales, amados, bien importantes. Hay personas que dicen que no les gusta este tema, pero aquí vemos la revelación de Dios y su plan de salvación para el hombre. Jesucristo es el tema central de la profecía. Usted y yo somos ¿qué? Creyentes. ¿Y quién es nuestro Señor? Jesucristo. Es importante. Además, estas profecías muestran la soberanía de Dios sobre el mundo y sobre la historia. También prueban la infalibilidad de las Escrituras. Esa palabra lo que quiere decir es que la Biblia no se equivoca, no falla, es infalible. Conocer estas profecías y entenderlas, porque muchos las conocen pero no las entienden, nos guarda del error. Y en estos tiempos en que vivimos necesitamos ser guardados del error. Nos motivan a vivir en obediencia y en santidad. Pero también, amados, hay una promesa de bendición a los que leemos, oímos y obedecemos estas profecías. En Apocalipsis, capítulo 1 y verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Gloria a Dios. Vamos entonces ahora a conocer el significado de algunas palabras. ¿Por qué? Porque si no las conocemos, como dije antes, nos vamos a perder. Algunas definiciones. Doctrina. A veces escuchamos la palabra y creemos que sabemos lo que es, pero en realidad no. Doctrina no es otra cosa que una enseñanza. Pero en el caso nuestro, es la enseñanza de los principios de fe, de la palabra de Dios. Dogma, si lo ha escuchado. Dogma es distinto porque es una creencia o un principio que se aceptó por un grupo y lo convirtieron en una ordenanza. Esto nos lleva a entender cómo algunas iglesias tienen la doctrina, pero aparte de la doctrina tienen dogma. O sea, algo que no es ley, que no es mandamiento, pero que el grupo convino en que era ¿qué? Agradable y provechoso. Y lo adoptaron. Religión. La religión no es otra cosa que un sistema de creencias, comportamientos, prácticas y valores que otra vez un grupo, en este caso por ejemplo nosotros, estamos de acuerdo en todos esos comportamientos, creencias y prácticas para acercarnos a Dios y relacionarnos con Él. Eso es lo que es una religión. Por eso es que hay tantas, porque todo el mundo quiere tener algo distinto. Profecía es el anuncio o predicción de eventos, pueden ser cercanos o lejanos del futuro, y extraída por inspiración divina, nunca por voluntad propia. La herejía es cuando se hace una interpretación errónea. Yo interpreté mal las escrituras, yo leí algo y me pareció que decía que Jesús no iba a venir, y empieza a enseñarle a todo el mundo: Jesús no viene, Jesús no viene. Es una herejía, porque es error. Pero apostasía es distinta. Apostasía es cuando tú o yo abandonamos o renunciamos a la fe en una forma voluntaria y consciente. No es que me engañaron, no es que yo creía, no. Es cuando tú de verdad sabes lo que estás haciendo y decides dejar el camino de Dios. Tenor bíblico. Eso no es otra cosa que el pensamiento de Dios que podemos ver desde el principio de la Biblia hasta el final. El pensamiento de Dios es constante, no cambia. No es como tú y yo que hoy amanecemos de una manera y mañana pensamos de otra.
el Señor podemos ver que siempre tiene lo mismo. Lo que era pecado ayer es pecado hoy y será pecado mañana. Eso es tenor bíblico. Y esto no cambia ni tampoco se contradice. Dispensaciones. Lo traemos porque es bien importante que entendamos que la historia está dividida en periodos bíblicos. Y estos periodos muestran cuál es el plan de Dios para salvar al hombre. Tenemos otro grupito. Tiempo del fin. El tiempo del fin es el tiempo de la consumación. Esa palabrota lo que quiere decir es terminar algo, culminar algo, ¿okay? Completar algo. En este caso, el plan de Dios para salvar al hombre. Dispersión. Dispersión es cuando a un grupo, vamos a suponer a nosotros, todos estos hispanos que estamos aquí, supongamos que todos somos del Salvador, por agarrar un país, y nos sacan de allí, de nuestra tierra natal, y nos llevan a otras tierras a trabajar forzosamente, y somos cautivos. Eso es lo que es dispersión. Otra palabra que quiere decir dispersión es diáspora. Teología. Teología es una ciencia. Pero teología es la ciencia que estudia a Dios, sus atributos, su naturaleza, su poder, sus estatutos, su palabra, todo lo relacionado con Dios. Dentro de esa ciencia que se llama teología, hay una que es la que vamos a tratar en estas conferencias y se llama escatología. No estamos hablando en lengua. Eso quiere decir la parte de la teología que estudia las profecías del tiempo del fin. Se conoce como escatología. Y no se aflija porque esto estamos grabando y usted va a tener acceso por si quiere repasar. Y lo hacemos así porque esta conferencia es la única de este tipo. Es completamente introducción y por eso estamos corriendo, tratando de cubrir lo más importante. Inferencia, me va a escuchar mucho decir, podemos inferir. Eso quiere decir que yo me estoy formando una idea o yo estoy llegando a una conclusión basándome en unos hechos o unas bases reales. Yo tengo fuerza para decir que esto fue así. Por ejemplo, cuando se llevaron cautivos a los jóvenes príncipes de Judá a Babilonia, allí llegaron Daniel y 3 amigos suyos. Y dice luego en Daniel que ellos fueron llevados y entregados para trabajar bajo las órdenes o supervisión del jefe de los eunucos. Entonces, la inferencia es, si ellos tienen que estar con el jefe de los eunucos, todo apunta a que el pobre Daniel y sus amigos fueron hechos eunucos. Y si usted no sabe lo que es eunuco, déjelo para el final que le decimos. Amén. La diferencia es cuando usted especula, especulación. Especulación es que tú te empiezas a formar ideas y tú empiezas a pensar, a analizar, a debatir en tu mente, pero tú no tienes ninguna base ni ningún principio real que te dé peso para decir esto es así. Simplemente, pues yo pienso, fíjate, que Daniel era rubio, pero yo no tengo de dónde sacar si era rubio, ¿verdad? Ok. Gentil. Nosotros somos gentiles. Todos los pueblos y lenguas que no pertenecen o provienen de Israel. Judío, algunos dicen israelita, pero no es lo mismo. Judío es el que practica la religión de los israelitas. ¿Vieron? El judaísmo. Yo puedo nacer en Israel y convertirme a Cristo, así que yo practico el cristianismo y no el judaísmo, por lo tanto no me pueden decir que soy judía. ¿Vieron? A base de que nací allá. Por último, hebreo. Hebreo es todo aquel que es de origen semita.
Y semita se remonta a uno de los hijos de Noé, desde donde por la genealogía surge el pueblo de Dios que es Israel. Todo el que es natural de Israel se dice que es semita. ¿Ok? Vamos entonces a hablar un poquito de dispensaciones. Y aquí nos tenemos que mover rapidito porque de otra manera estaríamos demasiado tiempo. Pero usted necesita saber lo más importante. Ya dijimos lo que son dispensaciones. Son periodos de tiempo, periodos bíblicos. Y estos periodos de tiempo son 7 y marcan etapas de la historia que son claves. ¿Ok? El primero que vamos a ver se conoce como la edénica o de la inocencia, que es el tiempo en que estaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Se le llama inocencia porque ellos no conocían la diferencia entre el bien y el mal, ellos solo conocían el bien. Después de haber conocido el mal y haber pecado y haber sido sacados del huerto del Edén, se entra en la segunda dispensación que se conoce como la antediluviana. Significa que ocurrió obviamente antes del diluvio. Y se le llama de la conciencia porque la gente ya sabía lo bueno y lo malo. Aquí se destaca obviamente un personaje, el Set, el hijo que tuvo Adán y Eva después de que Caín mató a su hermano, fue desterrado. Este hombre nuevo, pues ahí dice que los hombres empezaron a buscar a Dios. Y el mundo se divide, el mundo de entonces se divide en dos grupos: los que invocan a Dios y los que no quieren saber de Dios. Eso pasó ahí. En el tercero es el postdiluviano. Después del diluvio se destaca Noé. Se le llama gobierno humano porque usted sabe que Dios destruyó todo lo que había en aquel entonces sobre la tierra. Y ahora en el mundo lo único que queda es Noé, sus 3 hijos con sus mujeres. Y de ellos se llenó toda la tierra. ¿Okay? Todos los países surgen de uno de ellos 3. Y no se olvide de que el mayor se llama Sem. ¿Okay? Ahora vemos la cuarta, se llama la patriarcal. Los patriarcas, se le llama patriarca como a los jefes, a los principales, a los primeros padres de un grupo. En este caso, lo sabemos la mayoría, Abraham, Isaac y Jacob, lo vamos a ver en más detalles. Se llama de la promesa porque después de que se llena el mundo, otra vez los hombres vuelven a lo mismo, a dejar a Dios. Entonces ahí es cuando Dios llama a Abraham y le da promesa para hacer un pueblo. Pero esto lo vamos a tocar más adelante. Es solo para que se ambienten con lo que estamos hablando. La próxima se llama la israelita o de la ley, porque ahí es cuando ya Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a los gemelos ya se crecieron y tuvieron hijos y bueno, se formó una nación grande. Entonces Dios establece leyes y estatutos y hace un pacto con este pueblo para ser Él el Dios de ellos. Al final de ese periodo, viendo el Señor que la gente de continuo sigue hacia el mal y a la desobediencia, el Señor introduce a su Hijo en el mundo. Y ahora, todo el que quiera ser salvo tiene que venir a través de Jesús. Con Cristo comienza la sexta dispensación, no lo olvide, sexta. Se llama la eclesial o eclesiástica o de la iglesia. Y se llama la gracia porque estamos bajo la gracia. La última es la mesiánica y tiene que ver con el reino milenial, que es después de que todo esto se hace pedazos y vienen los juicios y la tribulación y todo eso que vamos a estudiar más adelante, viene el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, a reinar por 1000 años en un reino de justicia. ¿Okay? Después de que sucede obviamente el último juicio, el juicio del gran trono blanco, entonces se pasa a lo que se conoce como el estado eterno. Así que, abuelo de pájaro, usted tiene delante de usted
todas las dispensaciones por las que ha pasado la historia. Y si usted quiere ver, nosotros estamos aquí. ¿Qué sucede? Analice, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, estamos bien cerca, ¿ah? Guárdelo por ahí. Vamos a hablar un poquito más de los orígenes de Israel. Usted ve ese mapa grandote. Es interesante porque este mapa le muestra a usted muchas cosas. Este mapa se conoce como un mapa de Medio Oriente. Y es importante porque muestra la geografía clave del escenario bíblico. Las cosas grandes, tremendas, relacionadas con el pueblo de Dios, están ahí. Si se fija, tenemos grandes cuerpos de agua: el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar Caspio, el Golfo Pérsico y el mar Rojo. Aunque no lo vemos por aquí, de arriba abajo, es que está el río Jordán, que de hecho cabe señalar que aquí hay unos ríos bien importantes. Mire el río Nilo, ahí en Egipto, ¿lo ve? Ve el Éufrates y el Tigris. Cuando usted va a la Biblia en Génesis, dice que en la creación, cuando el Señor plantó al hombre en el huerto del Edén, había un río que se partía en 4 brazos. Y uno de los 4 es Éufrates y el otro se llama Hiddekel. Y el Hiddekel es el Tigris. Cambió de nombre con el tiempo. Pero los otros 2 no se sabe a dónde fueron a parar. Y ustedes saben cómo cambia la geografía. Hay lugares que se secan, hay lugares que se inundan, de manera que esto quedó de esta manera. Fíjese los continentes grandes que vamos a estar viendo. Europa queda por aquí, todo esto. Hacia acá es Europa. De esta línea hacia acá es Asia. Todo esto hasta acá, no lo pueden ver, ¿verdad? Y aquí está África, el continente africano, que es grandísimo. Pero en esta región, estas son las naciones vecinas de toda esa área. Fíjense que ahí está Arabia, está Ur. Fíjense en esta región, Mesopotamia. Ahí se ve Babilonia, Media, Asiria, Harán, Canaán, y por aquí Grecia casi se nos sale. Es importante que veamos además que todo este mapa es amarillo, más que nada porque toda esa región es desértica. Es un suelo malo, duro, tosco. Pero esta región verdecita que usted ve aquí es una región cultivable, suelo bueno, codiciable, escenario de grandes guerras. Fíjense qué interesante. Bueno, pues resulta que la historia va que cuando usted recuerda que de Noé, sus 3 hijos, se pobló el mundo, y dije que, acuérdense del mayor, Sem. De Sem sale el descendiente Taré, y Taré es el papá de Abraham, Nacor y Harán. Él tuvo 3 hijos, pero el pequeñito murió, o sea, el hijo más pequeño, no se imagina un baby, un hombre murió y dejó un niño huérfano, Lot. Así que aquí vivía don Abraham con su papá Taré, con su hermano Nacor, y Dios le habló a Abraham y le dijo que saliera de ahí a la tierra que él le iba a mostrar. Pero es interesante porque la primera vez que uno lee del asunto, quien dice vámonos de aquí vamos a salir de aquí de Ur hasta allá Canaán, mire, aquí es Ur, aquí es Canaán, es el papá. Pero cuando usted sigue leyendo, dice, pero Dios había dicho a Abraham. Entonces podemos, ¿qué? Inferir otra vez, deducir. Bueno, todo parece indicar, Dios le habló ¿a quién? A Abraham. Pero ¿quién era el papá? Taré. Entonces parece ser que Abraham habló con su padre, y su padre le dice, vámonos, vamos hacia allá. Pero entonces salen ellos y dejan a Nacor. Otra inferencia. Ahí no podemos hablar, no sabemos si Nacor se quiso quedar o si el papá le prohibió venir. Allá ellos. Allí se quedó Nacor, pero Taré, Abraham y su familia subieron
Ahí tienen la media luna fértil, que es como se conoce a toda esta región verde. ¿Ok? Forma de media luna y porque es fértil. Y ahora volviendo aquí a Ur, de ahí sale Abraham con su papá Taré, con su esposa Sara, y llegan a Harán, pero no siguen, se quedan ahí. No sabemos por qué, la Biblia no lo dice, pero ahí se quedaron. Lo interesante es que se quedan ahí hasta que muere el papá de Abraham. Después de que muere el papá de Abraham, Abraham viene corriendo y sigue la ruta que Dios le había dicho y llega hasta Canaán. De manera que ahí usted tiene de dónde sale, cómo comienza esta historia. Amén. Estando ahí en Canaán, Abraham y Lot se separan. ¿Por qué yo estoy trayendo toda esta historia? Pues porque aquí hay mucha gente que no ha tenido estudios formales y no sabe. Resulta que Abraham prosperó y Lot también. Y sus pastores tenían mucho ganado, eran riquísimos. Y empezaron a pelearse. Hubo una gran pelea entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y Abraham dijo, no, nosotros somos familia. Escoge tú hacia dónde tú quieres ir, vamos a separarnos. Y esto viene de Dios, otra inferencia. ¿Con quién trató Dios? No fue ni con Taré, no fue con Nacor que se quedó, no fue tampoco con Lot. Era con Abraham. Después de que se va todo el mundo, entonces Dios le dice a Abraham, le confirma como 5 veces que Él está escogiéndolo para formar una nación poderosa y que Dios va a ser su rey. Amén. De manera que tenemos prueba bíblica de que Dios hace un pacto con Abraham, lo pueden ver ahí. Aquí aclara sin lugar a dudas, está la palabra pacto. ¿Con quién? Con Abraham. A tu descendencia. ¿Desde dónde? Desde el río de Egipto. ¿Cuál fue el río de Egipto que vimos? Nilo. ¿Hasta dónde? Hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Se acuerdan? Desde acá, de África hasta allá. Una región bien amplia. Otro texto, te daré a ti, otra vez, y a tu descendencia después de ti, pero aquí añade cosas bien interesantes. La tierra en que moras, por si tienes duda, es toda la tierra de Canaán. Y por si tienes duda, es en heredad perpetua. Dios no es como tú y como yo. Él dijo y Él lo hará. Es importante porque mucha gente debate, y hoy por hoy las peleas, las guerras grandes que hay en el mundo árabe, es debido a esta tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Gloria a Cristo para siempre. Ahora quiero que vean que mientras que aquí está Abraham abriéndose paso para hacer lo que Dios le dijo que hiciera, en el camino se gana varios enemigos. Primero, ya sabemos que Lot se separó de él por una rencilla de sus pastores, pero estos que se mencionan aquí son los hijos. Y mire, uno está aquí, otro está acá. Israel empieza a estar rodeado, los enemigos se van ubicando. Y esto viene obviamente del mismo Satanás porque él sabe, ese es el pueblo de Dios, ¿verdad? Vemos entonces, la historia es horrible, pero usted sabe que cuando Lot escogió, la tierra que escogió fue Sodoma y Gomorra, esa región. Esa gente era perversa, practicaban la homosexualidad. De ahí viene la palabra sodomía, de Sodoma y Gomorra. Y Lot en el Nuevo Testamento habla de que se afligía y lloraba viendo cómo vivía la gente. Pero parece ser que su esposa y sus hijas estaban muy felices allí. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando el Señor trae el juicio para destruir a Sodoma y a Gomorra, vemos que las instrucciones eran no mirar atrás. Y esta mujer lo primero que hizo fue mirar. Podemos inferir curiosidad. Podemos inferir apego porque estaba su alma apegada a la maldad. Dios sabe. Pero eso no se queda ahí. ¿Qué hicieron las hijas de Lot?
Su papá quedó solo con 2 hijas. Y las 2 hijas cometieron actos horribles, teniendo intimidad con su padre, cada una, para levantar descendencia. Así es que nace Amón y Moab. Y los 2 se convierten en grandes pueblos que son enemigos de Israel. El segundo, los ismaelitas, descendientes de Ismael. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una mujer que era estéril. Y cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo y voy a hacer un pacto contigo, Abraham le dice, pero es que yo no tengo hijo. Entonces, la mujer, como hacemos tú y yo dañando las cosas de Dios, le dijo, mira, toma a mi sierva egipcia y acuéstate con ella, vas a tener bebé y ese bebé va a ser mío, como si yo lo hubiese tenido. Abraham lo hizo y nace Ismael. Es tan triste la historia de Ismael porque Ismael es el primogénito, el que se supone que tenga derecho a la bendición mayor, a la herencia. Y Abraham es rico, pero rico, 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 porque Dios lo bendijo grandemente. Sin embargo, Dios le aclara, el pacto no es con ese, yo no te mandé a hacer eso. Y a veces tú y yo, así pasa, yo no te mandé a hacer eso, tú lo hiciste, ahora mira, con esto es que yo quiero bregar. Y Dios cumpliendo su palabra, Sara tiene su hijo, que es Isaac, que quiere decir risa, porque Dios la hizo reír. Ella no creía. Y entonces, este Ismael es llevado lejos y mire dónde se estableció, al sur. Tenemos a Amón y a Moab aquí y tenemos a los ismaelitas acá. Y es un fiero guerrero. Ismael sacó un carácter, así es el pueblo, así son los árabes. ¿Ok? Pero Dios lo bendijo, ¿por qué? Porque era hijo de Abraham. Y de él salieron 12 príncipes y se convirtió en una nación grandota. Ok. El tercero que vamos a considerar es Amalek. Pero Amalek porque es descendiente de Esaú. Y Esaú se conoce también como Edom. Y este es el nombre que aparece aquí, ¿vio? Edom, Amalek. Mire dónde se puso Amalek y mire dónde está Edom. Y ustedes conocen la historia de los gemelos. Esaú era el mayor, el que debía heredar, pero menospreció su primogenitura. La vendió a cambio de un plato de comida, lentejas, no me acuerdo ni lo que se comió. Y se lo gozó todo, pero entonces después que se le pasó el hambre quería la primogenitura de vuelta. Y así somos tú y yo, no sigo. Okay. Otros enemigos que tiene Israel, no vamos a entrar en demasiados detalles, pero uno es Madián, porque después que murió Sara, Abraham agarró otra esposa. Él tenía derecho. Y tiene 6 hijos. Y uno de ellos se llamó Madián. Y él los mandó todos a las tierras orientales. Pero este hizo fuerza y se quedó cerquita. Y se convirtió en uno de los enemigos más grandes de Israel. Todos alegaban, todos querían tener derecho a la herencia del viejito Abraham. Vemos aquí Egipto, otro enemigo, y los filisteos son descendientes de Cam. ¿Se acuerdan? Sem, el mayor, Cam y Jafet. Cam era el menor, el que vio a su papá cuando se emborrachó que estaba desnudo, y en lugar de cubrirlo, fue a contárselo a todos sus hermanos. Y por eso Noé lo maldijo, y parte de la maldición era que iba a perder toda su heredad. Y ustedes están viendo lo que pasa ahora. ¿A quién le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Salte de por allá, que era por acá, y vente aquí y agarra toda esta tierra para ti. Tremendo, ¿no? A veces Dios nos bendice y nosotros no valoramos lo que Dios nos da. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver si nos movemos un poquito más. Hasta ahora van por ahí conmigo, ¿verdad? Es una historia rapidita, porque la verdad que... Ok, así se ve el reino de Israel, las 12 tribus, porque Jacob, el último con quien Dios confirma el pacto, tiene 12 hijos y cada uno de esos hijos se convierte en una tribu y son príncipes, los jefes de familia. Israel prosperó, creció, se multiplicó
Y Dios le dijo que Él era su rey, que Él era su Dios, que no se mezclaran con las naciones paganas, que no emparentaran con ellas, que no imitaran su idolatría. Y es como los niños de hoy, que tú le dices no, y lo que tú le dices que no, eso es lo que ellos van a hacer. De manera que Israel, a principio todo iba bien, pero entonces, perdón, amén. Pero entonces, con el tiempo, ellos querían ser como las demás naciones. Y le dijeron a Dios, queremos tener reyes como las demás naciones. O sea, imitar al mundo. Iglesia, yo no puedo predicar en una clase, pero eso es lo que nos pasa muchas veces. Dios nos dice, no imites al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ustedes son mi especial tesoro. ¿Amén? No. ¿Amén? Amén. No, está bueno. Gloria a Dios. A consecuencia de su desobediencia, ya para el tercer rey, el rey Salomón, agarró muchas reinas y concubinas, porque eso era símbolo de un estatus de poder de los reyes de aquel entonces. Y todas estas mujeres que agarró, ¿de dónde usted cree que eran? Mujeres paganas. ¿Y qué ustedes creen que hicieron ellas? Inclinaron el corazón del rey Salomón, que era sabio, pero hasta ahí llegó su sabiduría. Y el pueblo empezó a fornicar, a idolatrar, y a causa de eso el Señor permite que el reino se divida, se decayó, perdieron fuerza. Y ahí es donde el reino del norte se va a componer de 10 tribus, mientras que el reino del sur solamente Judá, y aquí arribita este chiquitito que está aquí es Benjamín. Usted ve a Simeón aquí, pero Simeón pertenece al reino del norte, aunque con el tiempo muchos fueron integrados a la tribu de Judá. Y esto es lo que pasa cuando uno desobedece. Después de que se divide, los dos pecan, pecado tras pecado, y Dios mandaba profetas, y los profetas querían traerlos a los pies del Señor, y por un ratito lloraban y volvían otra vez a pecar. ¿Les parece conocida la historia? Óigame, y en el año 587 antes de Cristo ya había caído toda la nación de Israel. Desapareció del mapa. Una de las palabras de las definiciones: fueron dispersados, llevados por la fuerza cautivos a otras naciones. Aquí es que empieza el verdadero problema de lo que se conoce como el conflicto árabe-israelí. Se llevaron a los israelitas de allí. ¿Qué ustedes creen que pasó con aquellas tierras? Vinieron otros y las ocuparon. Analiza esta fecha, 587 antes de Cristo. Y después de ahí, Israel sufre primero a manos de los asirios, a manos de los babilónicos, a manos de los medopersas, a manos de los griegos, a manos de los romanos. Todos esos imperios, uno tras otro, que estuvieron por cientos de años, Israel siguió caída, destruida, derrotada. Cuando tú y yo pecamos hay consecuencias. Y a veces cuesta volver a levantarse. Seamos sabios. De manera que vemos que el último imperio que mencionamos fue el romano. Y bajo ese imperio romano es que el Señor Dios Todopoderoso introduce a Jesús en el mundo. Pero desde ahí Israel no vuelve a resurgir como nación. Y pasaron muchos largos años. Pero Dios es bueno. Dios le había dicho al pueblo de Israel que si ellos se arrepentían, no importaba dónde fueran a parar, Él los iba a restaurar. Y después les dio una profecía así de grandota. Les dijo que les iba a enviar un Mesías. Ajá, y ahora es que se pone buena la historia.
venía un Mesías. Entonces, Israel se emocionó. Se enfocó en la parte de la profecía que decía, oiga bien, que derrotaría a todos sus enemigos y que su reino no tendría fin. ¡Wow! Así es como se le imaginaban los israelitas. Un rey pomposo, guerrero, que los va a defender. Entonces, ¿qué pasó cuando llegó Jesús? Humilde, ¿verdad? Que se juntaba con los pobres, manso. Ese no puede ser el Mesías, no, échate para allá. Rechazaron al Mesías porque ellos se enfocaron solo en una parte de la profecía, la parte que hablaba del poder, de la victoria. No quisieron leer la parte que decía que el Mesías sufriría padecimiento. Interesante, ¿verdad? Como consecuencia tenemos a un Dios y a dos pueblos. Tenemos al pueblo de Israel escogido por Dios bajo el pacto que ya hablamos, pero esto es solamente para el pueblo judío, ¿ok? Para el pueblo israelita, y bajo el antiguo pacto, bajo la ley. Pero ahora hay otro pueblo, los gentiles, porque Israel rechazó al Mesías, pero los gentiles escuchaban a Jesús y muchos fueron salvos porque creyeron. Gloria a Dios. Así que ahora nosotros los gentiles, gente de todo el mundo, podemos formar parte de este pueblo. A través de la sangre de Cristo, a través de su sacrificio, podemos bajo la gracia. Es para todos. Tremendo, ¿verdad? Perdió tiempo ahí para adorar un ratito. Ok. Vamos a ver. Gloria a Dios. Debido a toda esta confusión, vamos a ver que Israel se convierte en la cuna de tres grandes religiones. Ya supimos del judaísmo, el cristianismo a través de Jesús, y por último, en el siglo VII después de Cristo surge el islamismo, Islam, la religión más grande del mundo hoy por hoy, más grande hoy por hoy es esta, el cristianismo. De boca confesa, dicen muchos que son, así que los mapas muestran que estamos en todas partes. Pero, eso es lo que dicen las estadísticas, vamos a ver qué dice el de arriba. Pero el islamismo se ha convertido en la segunda más grande. Así que, eso es lo que estamos encontrando. Ok. Ahora vamos a ver. Ya tenemos un trasfondo general. ¿Vieron la historia? Fuimos corriendo. ¿Se cansó? Ya, terminamos. No quiero decir, terminamos la historia. Con esto que tenemos en mente, entonces vamos a entrar ya a hablar del tiempo del fin. Porque parece ser que ahora lo vamos a poder entender un poquito mejor. ¿Amén? Ok, amados. Tenemos esta situación. A ver. Okay. Ok, parece ser que hay. Bueno, lo importante es que por más de 2000 años, amados, se ha dicho que Cristo viene pronto. Se dice que Cristo viene ya. Se dice que Cristo está a las puertas. ¿Verdad que sí? Pero el Señor no ha venido. Y usted y yo todavía estamos aquí. Vamos a investigar, ¿ok? Cuando investigamos qué es lo que encontramos en la Biblia y en la historia, a ver en dónde está el problema. Es bien interesante lo que encontramos, amado. Pedro, Pablo y Juan, apóstoles, creían y enseñaban que estaban viviendo en el tiempo del fin. Vamos a probarlo. Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos, cuando cayó el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar lenguas
Y los que estaban mirando dijeron, wow, esos están borrachos. Pedro dijo, no, es la tercera hora del día. Esto que está pasando aquí no es otra cosa que lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué fue lo que dijo Joel? Mira qué interesante lo que dijo Joel. Y en los postreros días. Tenga en cuenta que el tiempo del fin se conoce como el tiempo del fin, los últimos días, los postreros días, los fines del siglo. Hay montones de frases y todas significan tiempo del fin. Y esta es una de las expresiones, los postreros días. De manera que dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Jóvenes, miren, tomen nota. Ya mismo, vamos para allá, pastor. Dice, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces podemos entender lo que está diciendo Pedro, nos lleva a inferir. Si esto lo dijo el profeta, y no iba a pasar sino hasta el tiempo de los postreros días, y pasó allí en el aposento alto, ¿verdad que pasó? ¿Pasó o no pasó? Pasó. Entonces, Pedro y la iglesia que estaba allí en el aposento alto estaban viviendo en el tiempo del fin. Ajá, arránquese la cabeza si quiere. Esto es divino, a mí me interesa porque uno aprende, amado. Uno dice, pero espérate, en el tiempo de Pedro, el tiempo del fin, eso es lo que dice ahí, él lo dijo. Ahora viene don Pablo. Pablo ha escrito muchos libros del Nuevo Testamento. Él tiene muchas citas, no las podemos traer por el tiempo, pero esta la traje para que ustedes vean. Aquí Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía dones, era tremenda, pero era bien carnal. Y Pablo las regañaba una y otra vez para que dejaran de vivir en la carne. Y en medio de eso es que le dice, y estas cosas les acontecieron, él le está diciendo a ellos, miren el ejemplo de Israel, todo lo que les pasó por pecar y desobedecer. Eso es lo que le está diciendo. Y añade, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para quiénes? Para amonestarnos a nosotros, o sea, a Pablo y la gente que estaba con él allí. Oigan bien, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo entiende que está viviendo en el tiempo del fin. Habrá quien está pensando, ya esta Biblia está de cambiar porque mira para allá. ¿Sabes cuándo vivió Pablo? 800 años, dicen en mi país, por allá botado. Y eso no se queda ahí, vamos para el próximo. Miren Juan, el discípulo más pequeño, más joven, está escribiendo una carta circular a las iglesias del área cercana a Éfeso y le dice, hijitos, ya es el último tiempo a correr. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene y ahora han surgido muchos anticristos. Juan estaba temblando, yo creo, ahí. Por eso conocemos que es el último tiempo. Está interesante esto. ¿Qué ustedes creen? Suena como que algo está mal, ¿verdad que sí? Algo no cuadra. El tiempo del fin en el tiempo de los apóstoles. Ok. Pero vamos a ver que después de los apóstoles, porque los apóstoles vivieron en el siglo primero, y todavía en el siglo primero podemos ver gente, siervos de Dios, que aseguraban que vivían en el tiempo del fin. Uno de ellos, de los padres de la iglesia del siglo primero, llamado Ignacio. Le voy a leer lo que Ignacio dijo. Él escribió: los últimos días están sobre nosotros, nos han alcanzado. Se parece a lo que dijo Pablo, ¿verdad? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Considera cuidadosamente los tiempos, busca a aquel que es sobre todo tiempo, eterno e invisible. Más tarde tenemos al gran reformador
Martín Lutero. En el año 1500 después de Cristo, y dijo, me fui corriendo. Dijo, hemos llegado al tiempo del caballo blanco de Apocalipsis. Este mundo no aguanta más que otros 100 años más. ¿Cuánto hace que murió este hombre? Mira qué interesante. En el principio la gente se limitaba a decir lo necesario, lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, lo que dijo Juan. Pero a medida que van pasando los años, nosotros como que nos vamos impacientando y tenemos la gran tentación de empezar a poner fecha. Nosotros no podemos decir ni 100, ni 50, ni 10. Queda en la sola potestad del Padre. Así que este hombre pasó a la historia como un gran reformador, pero aquí como una persona que se le fue la mano en lo que dijo. Después de él, muchos han venido, y puedes hablar de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, del evangelista no sé qué viejito que se paraba y decía. Entonces, amado, surgen muchas preguntas. Y disculpen, pero mi computadora no quiere hacer los signos de interrogación, así que ¿acaso la Biblia y los apóstoles se equivocaron? Y los siervos de Dios que lo han pregonado por largos años, ¿se equivocaron también? ¿Estamos o no estamos en el tiempo del fin? Y si no, entonces ¿cuándo comienza el tiempo del fin? ¿Están buenas las preguntas? ¿Quién me ayuda? Tenemos un gran problema por resolver, amados. Muchos se burlan, pero Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque toda pregunta tiene respuesta en la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente, ni se equivoca, ni se contradice. Gloria a Cristo para siempre. Ok, pastora, pero ¿cómo vamos a resolver el problema? Amados, mire, el problema es que usted y yo, lo que conocemos es de acuerdo a como usted y yo somos. Tenemos una vida corta y un conocimiento limitado. Solamente miramos y entendemos lo que tenemos frente a las narices, y aún lo que tenemos cerca no lo podemos entender. Queremos ver a Dios como si Él fuera como tú y como yo. Pero Dios no es como tú y como yo. Gloria a Cristo para siempre. Dios no es como nosotros. Dios es eterno. Él no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Y su plan es sabio. Y su plan no es para Elba Toledo, no es para la iglesia Renacer, aquellos que se reúnen en aquella esquinita. El plan de Dios es de toda la humanidad. Mi calendario es distinto. Se ajusta a mis limitaciones, pero el calendario de Dios no. ¿Pueden verlo? ¿Por qué queremos hacer a Dios como a nosotros? Dentro de su plan, dentro de lo que Él trazó, así es como va a ser. ¿Ok? Mire estos textos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El pronto de Dios no es te veo este domingo. Mire, este me encanta. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Precioso, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que es hora de contestar estas preguntas. Vamos a ver. El tiempo del fin es un periodo de tiempo largo. ¿Se acuerdan cuando vimos las dispensaciones? Mira qué interesante. La llegada del Mesías, o sea, el Señor Jesús, aparece y marca el inicio del tiempo del fin. Por eso mucha gente se enreda. Él vino a resolver esto. Desde que Él llega, el reloj de Dios empieza a caminar. ¿Están conmigo? Okay. Yo me lo gozo, yo no sé usted. La iglesia primitiva
Pedro, Pablo, Juan, ellos no estaban locos. La venida del Señor tiene una inminencia. Dios se encarga por su Espíritu de poner en nosotros, a todos los que hemos vivido en distintos siglos, esa misma ansia de verle, de esperarle, de estar con Él. Y no se equivocaban diciendo: nos han alcanzado los tiempos finales o los fines de los siglos, porque precisamente al llegar Cristo empezó. La mejor forma de ver esto es como vemos el embarazo. Una mujer que está a punto de dar a luz, de repente le empiezan las molestias y la incomodidad y se le va, se pasó, se olvidó. Pasa un tiempecito y como que le vuelve la cosa, pero esta vez está dándose cuenta que es un poquito como que más fuerte y como que es más frecuente. Pero llega un momento en que el dolor es tan intenso, es tan insoportable y terrible, y lo peor de todo es que no cesa, no te da oportunidad de... No, es ahora y esto viene para afuera. No pasa, no se acaba hasta que sale la criatura. Así es el tiempo del fin. El Señor vino. Gloria a Cristo para siempre. Dejó una iglesia gloriosa, preparada para llevarnos a qué? A que llevemos el Evangelio, a traer la gente a los pies del Señor, a conocer a Cristo, a ser libres. Y el diablo se revolcó. Empiezan los problemas, empiezan las molestias. Y con el paso del tiempo, amados, ha ido aumentando. Así que la iglesia primitiva vivió al comienzo del fin, la sexta, ¿recuerdan? La sexta dispensación. Y desde entonces la tierra está con dolores de parto, si lo quiere ver en Romanos 8:22. Tú y yo, fíjate, aquí lo vas a ver, tú y yo vivimos en la misma sexta dispensación, no ha cambiado. Solamente que tú y yo estamos mucho más cerca del fin de lo que ellos estuvieron. Santo es el Señor. No podemos comprender el calendario de Dios completamente, pero yo quiero que tengan, aunque sea una poquita, ver un poquito aunque sea. Resulta que Daniel y Juan recibieron lo principal, lo más grande de la profecía del tiempo del fin. De las mismas cosas que se le dieron a Daniel, se les dio a Juan, y ellos recibieron instrucciones. Miren, vamos a comparar las instrucciones que se le da a Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Si usted lee el libro de Daniel, va a encontrar otros textos que dicen porque es para muchos días. Ahora viene Juan, le tocó a Juan. Mira las instrucciones de Juan. Y me dijo: no selles. Lo contrario de lo que se le dijo a Daniel. No selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Amada iglesia, pero está cerca de acuerdo al calendario de Dios, no el tuyo y el mío. ¿Puedes ver eso? Amén. Interesante. Daniel vivió en el siglo VI antes de Cristo y Juan en el primero después de Cristo. 7 siglos de distancia. A uno se le dice sella y al otro se le dice abre. ¿Puedes ver cómo avanza el plan de Dios? ¿Puedes ver cómo la Biblia no se contradice? Y eso no te causa gozo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Importante. Mírenlo, ahí estamos, nosotros casi nos vemos. ¿Lo vio? Yo me vi. Ajá, para que vean yo lo que hago. Miren todo el poder que tengo. Las señales del tiempo del fin se ven en todo el mundo.
y afectan a todos, sean judíos, sean gentiles, sean creyentes o sean impíos. Prepárate para su venida. Dios te bendiga. Amén.